Como siempre, gracias pues a Vicky y todo su equipo de FX Street por la invitación a compartir este espacio con ustedes. Un pequeño seminario sobre Price Action, basado obviamente en el seminario profundo que tenemos. Creo que han sido 2 días muy interesantes con ustedes aquí, un repaso muy sabroso sobre la acción de precios. Hoy vamos a terminar entonces esta introducción en este taller al mundo de la acción de precios, el price action, viendo ya lo que se habla sobre gerencia de trades y lo que nosotros hemos llamado performing y manejo de negocio. Performing porque hablamos de mejoramiento del performance, del desempeño, ¿sí? De pronto pues debiera usarse más en castellano, pero bueno, al estudiar todos estos temas en inglés y se queda uno como con los términos, ¿cierto? Para efectos prácticos vamos a mejoramiento del desempeño permanente, ¿cierto? Bueno, hagamos un repasito con un ejemplo del día. Muy bueno. Una venta que hicimos hoy en Euroout 60 minutos. Sencillita. Tomamos nuestro panorama del gráfico diario y vimos que esto todavía podía bajar y puede bajar hasta por acá. ¿Sí? Se da un retroceso ordenado a una zona de techo. Hemos hablado, las zonas de techo en tendencias a la baja son zonas de vigilancia, ¿sí? Porque es una zona de techo. Acuérdense cuando vimos lo de soporte y resistencia, que al vencerse un piso se vuelve una zona focal, no como un techo, pues propiamente dicho, sino una zona focal donde hay eh, compradores atrapados y vendedores ganando, que vuelve y entonces eso crea presión bajista, debe crear, ¿sí? No es que a la fija se va a crear, pues ahí es donde viene el análisis, ¿cierto? Tendencia a la baja, hay espacio para moverse, llega a esta zonita que llamamos resistencia menor y se forma una vela con cola de techo y cuerpo rojo pequeño, ¿sí? Miren que el retroceso es feo, cola de piso, luego cola de techo, luego entrelazamiento de velas, ¿sí? Pero el ambiente es a la baja, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho? Tomar el corto, llegar hasta acá, hasta el pivote y adiós, ya. Ahora, no es que esto sea una fórmula mágica, ni mucho menos, simplemente nosotros hacemos nuestro análisis, dejamos que se manifieste la oferta en una zona donde debe manifestarse la oferta y pues creerle, listo, se manifestó. Y es lo que uno espera de una zona menor, pues entonces tomo mi corto. Así se ve al momento de tomarse la operación, ¿cierto? Así se ve. Miren que es muy sencillo, es un paso a paso. El price action no tiene ningún misterio, es tendencia bajista. Ya evaluamos el vacío yendo a un gráfico panorámico con el tema de sincronismo. Tendencia bajista. ¿Qué busco? Techos. El precio llega frente a mis ojos a un techo, ¿sí? De hecho, eso en algún momento se debió ver verde. Esa vela debería verse como algo así. Cuando llegó allá arriba, cuando estaba en movimiento, ¿sí? Así se veía. Uno dice, oh, eso va para arriba. Ya empieza uno a pensar aquí, dice, no, siempre es el mismo efecto psicológico. Va para allá, a esperar. Porque como es tendencia bajista, solo pienso en vender. En este time frame puede que una persona que siga 5 minutos ahí va comprando, ¿cierto? Pero aquí, voy ahí, ¿cierto? Se ve verde, ¿sí? Una opción y ya les voy a mirar, les voy a mostrar antes que vamos al tema de gerencia. Eh, es usar sincronismos con gráficos de 5 minutos en la zona.
Otros son más agresivos y entran a nivel, ¡pum! Ponen la orden y ya. Yo no soy muy amigo de las entradas a nivel, prefiero, si no he de esperar el patrón del gráfico que estoy mirando, prefiero entonces esperar un sincronismo. Entonces, llega el precio allá, esperamos la vela de este time frame, no quise usar sincronismo en este caso, y listo, y nos fuimos a un todo nada y, sí, stop o limit, porque eso ya está también muy cerca de un piso diario, ¿cierto? 5 días bajando y ya empieza a llegar a la zona donde se manifestó la demanda, entonces, bueno, la prudencia. Eso es todo. Miren que lo que hemos hablado los últimos 2 días, y perdón que yo entre un momentico aquí al portal, lo que hemos hablado los últimos 2 días es lo que hacemos nosotros permanentemente. Esperen un momentico para que ya entremos al tema de gerencia, que me acaban de oír una expresión que dije todo o nada. Eso es uno de los modelos de gerencia que usamos. Bueno, no sé qué pasa con el portal, no está entrando. Pero ese trade también pueden ver el video aquí en nuestra página de Facebook. En nuestra página de Facebook, aquí está. Go4Pips.com Trading, allá está el video. También está aquí. Bueno, ahí en nuestra página lo encuentran. Aquí mientras se soluciona el tema de Go4Pip que no me está entrando a mí, no sé si a ustedes. Vamos entonces al tema de gerencia. Gerencia de trades, performing y manejo de negocio. Cuando hablamos de gerencia de trades son inacabables los métodos, ¿cierto? Son pero incontables. ¿Por qué? Porque hay tantos métodos como traders en el mundo, ¿cierto? Todos finalmente desarrollamos una manera en parte técnica, en parte intuitiva, pero todo termina volviéndose un procedimiento en el que uno cree y que es el que le da resultado. Lo importante de la gerencia de trade es siempre mantener respeto por las reglas de gerencia de riesgo. ¿Sí? El sobreapalancamiento es muy bueno para ganar, pero para perder es doloroso. Entonces, mejor manejar riesgo controlado. Sí, siempre hacer el cálculo en las operaciones. De eso vamos a hablar ahora en el trading plan. Pero aquí, hasta el día de ayer nos enfocamos en la entrada, ¿cierto? Habíamos dicho, contexto de tendencia, zonas y mensaje de vela en la zona para entrar, ¿cierto? Todo bajo unas reglas de gerencia de riesgos. Ahora vamos a hablar del manejo ya en la batalla. Si ya en la batalla usted ahí metido, cuando ya no tiene control de nada. Uno como trader, ¿de qué tiene control? De cuándo entra y de cuándo sale y de cuánto tamaño de operación utiliza. De nada más, ¿cierto? Siempre estamos tomando una probabilidad. Con cualquier método, no hay métodos de certeza, ¿cierto? Porque lleva a la paradoja del método perfecto, que hablamos el primer día. Entonces no hay métodos de certeza, todo es con probabilidad aquí. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Hay un viejo dicho colombiano, no sé si también en Europa lo dicen, y eso resume lo que es seguir la tendencia. Al usted seguir la tendencia, está siguiendo la probabilidad, ¿sí? Lo que está tiene probabilidad de continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando falle. ¿Cuándo va a fallar? Esa es la incógnita de siempre. Como nunca sabemos cuándo va a fallar, hay que seguirla. Y es cuestión de ceñirse a las reglas de soportes en tendencias al alza y rangos, resistencias en tendencias a la baja y rangos, disponibilidad de vacío de precio y listo. Y un buen mensaje de vela en la zona apropiada. Con eso vamos bien para las entradas.
Ahora, en cuanto a la gerencia, uno inventa mucho y da muchas vueltas, ¿cierto? Da muchas vueltas. Eh, a mí la experiencia que me mostró, porque uno usaba que velas por velas, que pivot, haciendo pues trailing por velas, trailing por pivots, dejando dizque un trailing stop automatizado, 10.000 cosas, ¿sí? 10.000 cosas. Entonces, eh, pero nunca es como nada concreto. Vamos a hablar de algo que es genérico, que ustedes pueden cogerlo y, y sacar variantes, combinaciones, etcétera. Pero que son métodos eh, muy fáciles de ejecutar y pues que la matemática los favorece sobre todo. Aquí no estamos hablando de la operación espectacular que usted la sigue y que lo lleve hasta el final, no. Vamos a hablar de seguridad y efectividad. Lo que nos gusta con cualquier método de trading es la seguridad para confiar en el método, ¿sí? Para que uno ve la señal y dice, ole, sí, voy a confiar en eso, que funciona, ¿sí? Entonces, TIN, la toma, ¿cierto? Y la seguridad, ¿cierto? La seguridad me refiero es a que no se trata de operaciones espectaculares, sino de un resultado consistente y mejorable en el tiempo, ¿sí? No se trata de ser el rey de los pips, sino el rey de el mejoramiento del desempeño. ¿Cuál desempeño? El personal. ¿Sí? Usted con pocos pips, pero permanentes, construye buena rentabilidad. O con muchos pips, es decir, ya cada quien desarrolla habilidades. La persona que quiere muchos pips debe entonces trabajar gráficos de largo plazo, diarios, 4 horas. Los que no nos interesa, digamos, tantos recorridos muy grandes, sino eh, como unos recorridos más rápidos, entonces ya usamos gráficos intermedios, 4 horas, hora. Y ya los que les gusta la velocidad, pues sí siguen tendencias de 15, de 5, de minuto. Sí, eso hay de todo, pues. Lo que varía es la velocidad y los espacios disponibles. Cuando usted está adentro, entonces, el primero de los métodos es el más sencillo de todos. Todo o nada. ¿Qué quiere decir todo o nada? Que usted pone un límite, un stop y lo que primero se dé. ¿Cierto? No es sino eso. Usted llega, entra en corto, pone su stop por acá, pone su límite y lo que se dé. ¿Cierto? Ese es el todo o nada. El todo o nada requiere que usted ya haya cualquiera de estos métodos y cualquier método, diría yo, cualquier método de gerencia, el que sea, requiere que usted ya haya desarrollado buen averas de bateo. Averas de bateo se refiere al promedio de ganancias sobre las pérdidas. Cualquier método de gerencia, si usted no sabe entrar, si no sabe lo que hace, no es nada, porque ya entra con probabilidades de por mitades o menores. Entonces cualquier gerencia que haga, pues está al revés. Entonces para la gerencia ya debe uno haber desarrollado eh, averas, ¿sí? Miremos un poco. Veamos acá. Una persona que quiera trabajar todo o nada. O sea, ya sabe entrar, leer, todo eso. Ya toma sus entradas. Mire pues, si la relación de recompensa sobre riesgo es de medio a uno, es decir, busca la mitad de lo que gana por el doble de lo que pierde. ¿Sí? Digo, una persona que va a ganarse 50 pips arriesgando 100 pips. Esta persona con este sistema necesita el 80% de precisión.
¿sí? Durísimo. El que va 1 a 1 necesita un 60%. Es algo ya en lo que uno debe mantener el average, de ahí para arriba. Una persona que busca un 2 a 1, que es lo que tradicionalmente le dicen a uno que busque, mire que la diferencia no es mucha. Todavía requiere del 50% para ser rentable. Entonces es un método que requiere que usted ya tenga average, es decir, ya sepa entrar. Las adiciones son una manera diferente de entrar. En la adición, lo que uno hace es dividir el lote de trabajo en dos partes. Una parte inicial y una parte que adiciona. ¿Sí? Ese es para recorridos con buenos vacíos, en tendencias donde usted ve que hay la posibilidad de hacer amplios recorridos. Si ustedes observan, por ejemplo, la operación que expuse ahora, se trabajó al primer objetivo técnico porque estamos ya cerca de una zona de piso. Sí, entonces ya, como quien dice, ¿para qué arriesgar? Pero si, por ejemplo, usted hubiera vendido más arriba, esta operación que es madrugada americana, ¿sí? Esto tiene un potencial aquí de 88, 30, más o menos un 3 a 1. ¿Qué es lo que dice entonces que hace una persona que trabaja adición? Se recomienda no manejar muchas adiciones, una o dos partes. Entra. Entonces, su relación, su riesgo, el tamaño del lote para el riesgo porcentual sobre la cuenta que usted puede tomar, vamos a suponer que le da un lote estándar. Entonces no es como en el todo nada que usted pone operación y le llega al límite o a stop. En este caso coge ese lote estándar, es el ejemplo pues, ¿sí? Y entra con una parte, vamos a suponer que esta persona entra con el 70%, o sea, un lote estándar, si fuera todo nada, entró con 7 mini lotes. Cuando va dando el 1 a 1, o sea, cerca de los 40 pips, o 1.31 mejor, siempre es bueno que sea más del 1 a 1, agrega el otro 30%. Aquí 3 mini lotes, aquí 7 mini lotes, ¿sí? Y este stop viene a donde queda aquí, al punto de entrada, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? El stop de este 30% sigue siendo acá, ¿sí? Y ya es de dejar correr a un objetivo técnico que pues debe estar como mínimo 2 a 1 para poder ejecutar esta metodología. Esta metodología es muy buena para personas que ya tienen también buena veras, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque usted corre el riesgo de salir mani vacío a cambio de lograr un mejor resultado en recorrido. O sea, sacrifica un poco la seguridad por la cantidad posible de ganancia. Bueno, la reducción es todo lo contrario. La reducción lo que hace es entrar con todo el lote y liquidar una parte. Entonces, la reducción es un método que es conservador, ¿cierto? Se trata de proteger utilidad y pues deja una parte corriendo, ¿sí? La reducción da menos rentabilidad que la adición, pero es mucho más segura, porque usted en una adición, por ejemplo, si el precio se le devuelve, termina mani vacío, con una pérdida menor, ¿sí? Con la, con la pérdida del 30%
aquel que entraron por allá de último. Pero en el caso de la reducción, lo mismo. Entonces, esta persona calcula que para el porcentaje de riesgo tiene disponible un lote estándar para este tamaño de lote. Entra entonces con el lote estándar completo. Cuando va el 1 a 1, para su trading plan dice, aquí liquido 7 mini lotes. Yo recomiendo 1.3 a 1. Ya les voy a decir por qué. Y deja el resto al límite, el 30% final, con stop en break-even. Es muy bueno. Ese es el método que yo uso y que la mayoría de mis alumnos usan. ¿Sí? No, el otro es más agresivo porque quiere más rentabilidad. Este es más sostenible en el tiempo. Sobre todo las personas que no han desarrollado average. ¿Sí? Es un método de seguridad y efectividad parejos. Ahora, ¿por qué el 1.3 a 1? Les voy a hacer cuentas. Vamos a suponer 60% average. Quiere decir que hace 10 operaciones. Gana 6, pierde 4. Bueno, en las 4 vamos a suponer un 1% de riesgo por trade. Entonces, en la pérdida tenemos 4% de la cuenta. Y en la ganancia, si usted lo hace al 6, el 60%, 6 ganancia. 6 por 1.3 dije, ¿cierto? Más que el 1 a 1. 1.3 esto da 6, 7.8%. 7.8%. Esa semana o esas 2 semanas donde hizo esas 10 operaciones y manejó esos ratios de ganancia sobre pérdida, esta persona obtuvo un 3.8 a su favor. ¿Sí? Miren la importancia de la gerencia. Es fundamental. Esta matemática hay que hacérsela. Mire que esto va mucho más allá del chartismo, ¿cierto? Uno de los grandes errores de la gente es enfocarse solo en el chartismo y no hacen este tipo de ejercicios. Bueno, finalmente hay un sistema especial que es duplicar el stop, el tamaño del stop y disminuir el tamaño del lote. ¿A qué obedece? Su entrada es aquí. Su stop técnico debe ser aquí. Y eso le permite un lote estándar. Entonces dice, duplique el stop. Entonces ya solo tiene 5 mini lotes disponibles. 5 minis, o sea 50K. ¿Sí? El mismo riesgo, menos lote. Entonces, ¿por qué hacen eso? Por seguridad. ¿Sí? Por los coletazos que pueden suceder en medio del camino, cuántas veces hemos salido por este tipo de situaciones. ¿Sí? Obviamente requiere buen vacío de precios para poder uno darse el lujo de aumentar el stock. Eso le permite resistir coletazos. Yo utilizo un híbrido, digamos, yo sí pongo mi stop un poco más amplio de lo que técnicamente debe ser, pero no al doble, ¿sí? Y obviamente entonces eso me castiga un poco el tamaño del lote. Pero eso es temporal porque si usted va teniendo performance, pues no tiene problema en luego ir subiendo el tamaño del lote, manteniendo esas medidas. Bueno, hay un sistema final que llamamos de potenciación y es el siguiente. Usted entra con todo el lote. Listo. No liquida nada hasta que se le forme otro patrón. Se le formó.
Acaba de formarse aquí. Aquí entonces, ¿qué hace? Stop aquí, ¿cierto? ¿Cuánto se ha ganado? Los pips que se haya ganado, ¿cierto? En ese caso, aquí donde da la entrada, donde da el stop, se habrá ganado X pip. Diga que se ha ganado, yo quito esto, 43.50. Digamos que entró por acá, ¿sí? 43.28. Bueno, entonces este le pedía 30 pip de stop y usted estaba usando un lote estándar. Este es un poco más complicado, ¿sí? Aquí este le pide otros 30, entonces le permite otro lote estándar, ¿sí? Digo que permite 30 porque pues fue la operación que hicimos hoy. Le permite entonces otro lote estándar para ese riesgo que maneja esta persona. Y fuera de ese lote adiciona lo que va ganando. Diga usted que se va ganando 14 pips, ¿cierto? 14 pips. Entonces, aquí le puede adicionar un par de mini lotes, 1.2 lotes, entra. ¿Sí? Entonces le queda el lote total de 2.2 lotes estándar y ya lo deja llegar a objetivo. Es un poco más agresivo en mantener posición y en construir posición. Mantiene el mismo riesgo porque aquí ya tiene break-even primero que todo. Y segundo, eh, está arriesgando lo mismo con el mismo riesgo monetario con que arranca acá, más lo que tenía en ganancia. El riesgo obviamente de este sistema es salir money vacío, pero en cuanto a rentabilidad, pues es el que más rinde. Es solo recomendable en tendencias de muy alta calidad con muy buenos vacíos. Yo la verdad, eh, uno no cambia lo que funciona, ¿cierto? Yo lo he por ahí ensayado, pero lo que me ha funcionado a mí perfecto ha sido la reducción, entonces pues no me muevo de allí. Bueno, eh, permítanme un segundo, por favor. Listo, entonces, ahora sí que hicimos pues este paneo sobre los modelos de gerencia. Lo que yo digo sobre el tema de reducción es una visión muy personal, obviamente, ¿sí? Cada quien en eso va detectando. Lo importante es que le hagan la matemática, ¿sí? Cuando uno ya hace la matemática mezclando áveras, ratios de riesgo-recompensa y las metodologías, es donde empieza a ver la parte ya de negocio, de efectividad, que va mucho más allá de leer un chart. Porque es que es muy fácil uno llegar en un seminario a descrestar la gente, ¿cierto? A decir, vea, es que usted hubiera vendido aquí, esto es una reversión, yo no sé qué, bueno, todo el cuento de, ¿sí? Y si hubiera salido aquí, exactamente aquí, este era el punto de salida, ¿cierto? Porque tata, y entonces todo el, todo el cuento. No, realmente cuando usted está operando, usted no está viendo esto. Usted es aquí, vea. Es ahí. ¿Sí? Y la visión es otra. En este caso, su visión inicial de piso es esta. Y muy probablemente haga planes es sobre ese piso. ¿Cierto? Sigue el precio, lo favorece, le toma su límite y bueno, ya el resto es historia, ¿sí? Ya que se da todo esto que hemos visto ahí. Entonces, sobre esa base es que hace uno los planes, los manejos y la gerencia de operaciones. Ahora vamos a ver, miren cómo hemos venido desde la lectura de los gráficos
Ya hoy no hemos hablado tanto de gráficos, sino de la gerencia como tal, del manejo procedimental, eh, vinculando rendimiento en entradas o averas, ratios de recompensa riesgo mezclados con nuestras señales, ¿cierto? Todo en aras de seguridad y efectividad. Manuel Gómez me pregunta que cuántas operaciones hago por semana. Yo normalmente tengo una meta de 3 operaciones por semana. Si puedo hacer 20, las hago. Pues yo digo, el mínimo que yo el viernes a las 12 del día esté mirando y diga, ve, hice 3 operaciones y me fue bien, ¿cierto? Manejé bien el riesgo recompensa, todo. Y bueno, y también que lo favorezca uno al mercado, porque el hecho de usted tomar una posición no obliga, ¿sí? Aquí no hay garantía de que esto iba a terminar bajando, pues qué bueno, porque obviamente la probabilidad se cumplió, pero esto pudo haber sido una vela verde y sí, o sea, eso sí ya es la parte de incertidumbre y el mercado hace lo que quiere. Vamos a hablar entonces de performing y manejo de negocio. Es muy importante manejar el tema de la curva de rendimientos. Vamos a ver un poco aquí. Y la curva de rendimientos es las metas sobre todo lo que usted tiene que trabajar en su proceso. Tiene que trabajar en la parte logística, elegir su broker, cuánto capital puede dedicar, cuánto tiempo va a dedicar, en qué marcos de tiempo se siente usted cómodo trabajando, leyendo, tomando operaciones para que desarrolle sus procedimientos, qué activos va a negociar, cómo va a solucionar sus costos personales mientras soluciona todo el tema de aprendizaje del trading. De esto hay que ocuparse, la conectividad del equipo. No tienen que tener mucho equipo, créanme. Uno no tiene que vivir lleno de pantallas. Por ahí en los contenidos educativos de la página eh, eh, he publicado algunos artículos respecto a ello. Yo, por ejemplo, yo critico, es decir, no es que critique, no me parece conveniente uno llenarse de pantallas. No me parece llenarse de pantalla. Decía 3 operaciones por semana, Mausto. ¿Por qué? Porque es pasar la confusión mental a las pantallas. Es 2, 3 máximo. Y eso, y eso. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo 3, las utilizo. ¿Sí? 2 para gráficas y uno para todo lo que es plataforma, chats, todas esas cosas. Pero si no tuviera esta actividad de webinars y eso, creo que con 2 era más que suficiente y hasta con una. Bueno, para que no se sugestionen de que es que hay que tener mucho equipo, no, relajaos. Tengo una amiga que es excelente trader y esa señora trabaja con un computadorcito de 14 pulgadas. Y eso mira esas velitas yo no sé cómo hace en todo caso y es muy buena trader. Se sienta ahí a trabajar en un computadorcito chiquitico. Entonces miren que no es el equipo, es el cerebro. Bueno, en la parte técnica, pues ustedes tienen que definir en qué se van a entrenar, con qué metodología quieren trabajar y apréndanla. ¿Cuál? No sé, la que ustedes decidan. Yo, por ejemplo, trabajo la acción de precios porque es lógica, objetiva, efectiva. Entonces, de ahí ya no me muevo. ¿Sí? Cada quien debe elegir. Lo importante es que al elegir un método se aseguren de que les den acompañamiento práctico, utilizando ese método, no que, no, es que esto es otra cosa, no. Por ejemplo, en Go4Pip lo que hacemos es siempre solo price action, 100%. Nunca verán que hagamos nada diferente de price action. Bueno, la práctica, ¿cómo va a ser su práctica antes de meter capital? Todo el proceso de detección de fortalezas y errores y, muy importante,
Entrada al mercado, lo que yo les decía, averas y gerencia de posiciones. Deben definir el manejo porcentual de riesgos por trade diario, semanal, mensual, una escala de avance en lotes, en qué tamaño de lote van a empezar a trabajar. Todo eso hay que definirlo para que no me pongan a inventar. En la parte personal, su estabilidad emocional, su salud, su alimentación, actividad física alguna. La parte psicológica, el diario de trading, detectar ustedes mismos en su diálogo con el diario de trading bloqueos emocionales, afanes, fortalezas, construcción de disciplina, paciencia y confianza. Básicamente ese es el tema del performing. Vamos a hablar ahora del trading plan. Es muy extenso este seminario. Tremendo. Bueno, hacer un trading plan es obligatorio, pero no tanto obligatorio tener un documento como ejecutarlo. Dice Oliver Vélez que vale más un plan de trading escrito en una servilleta que usted ejecuta que un documento muy hermoso que no le sirve para nada. Entonces, el trading plan, todo siempre apuntando a lo simple. Entre más simple, más efectivo. ¿Sí? Antes de continuar, Vicky, no sé si de pronto pudiera haber un lapsito de tiempo adicional, 5 a 10 minutos el día de hoy. Tú me avisas. Entonces, el trading plan es su carta de navegación y de mejoramiento del desempeño, ¿cierto? Debe incluir los procedimientos para las 3 rutinas. Gracias por los 5 minutos. Perfecto, tengo 20. Entonces, ¿cuáles son las 3 rutinas? Premercado, mercado y posmercado. Esos son nombres, no obedecen al mercado, sino al trabajo. ¿Sí? Para no confundir con el premercado, por ejemplo, de una sesión de acciones del Nasdaq o eso. Aquí le llamamos premercado, es a todo lo que hacemos antes de operar. Mercado durante la operación y posmercado ya es todo el proceso de evaluación. ¿Sí? Es todo aquello que las reglas y los procedimientos bajo los cuales efectuamos nuestro trabajo. Por ejemplo, en nuestro trabajo técnico hay un procedimiento muy sencillo. Lo que esté en tendencia, ¿sí? Y esté cerca de una zona es prioritario. Estábamos aquí en esta vela verde hoy y pues el precio está llegando a una zona en una tendencia. Sabemos que este par es prioritario de vigilancia porque está cerca de la zona, ¿sí? Y como decimos en Colombia, nos apareció la Virgen, una figura de oferta en techo, en tendencia bajista y con espacio para moverse, ¿sí? Esos son los procedimientos, es el paso a paso, ese es el trading plan. Entonces, en el premercado, todo lo que efectuamos antes de operar debe ser rico en temas procedimentales. Y terminamos con una selección y un plan de monitoreo. Durante el mercado ya tenemos nuestra selección de activos y estamos monitoreándolos y tomando decisiones de operación. Finalmente, en el postmercado tomamos estadísticas, los datos obviamente de las operaciones, la bitácora gráfica, la bitácora con el diario de trading, el diálogo emocional interno, etcétera. En los aspectos básicos, pues está el tamaño de la cuenta, el manejo de riesgos, el arreglo de pantallas, los activos, horizontes temporales o marcos de tiempo o time frame, como lo quieran llamar, la conectividad, los equipos que va a manejar, el tiempo destinado al trading, su educación, libros, coaching, servicios de apoyo,
webinars, comunidades, así por ejemplo como FX Street, etc. Luego vienen las rutinas de premercado. Las rutinas de premercado son 5. Revisión fundamental, no es que vamos pues a ponernos a interpretar las noticias, sino simplemente ver qué anuncios puede haber para mi jornada de trabajo que puedan impactar la volatilidad. ¿Sí? La volatilidad y la velocidad del movimiento de precios es lo único que a mí me interesa respecto a eso, para tener precauciones, ¿sí? Y esperar que pase eso y volver a mi trabajo. Nosotros realmente no nos interesa coger el momento exacto en que la noticia salió en línea recta, que a veces lo hacen, ¿sí? Entonces se siente uno gigante y poderoso, ¿no? Realmente eso no. No es lo usual, no es lo que se repite, entonces analizamos nuestro gráfico principal donde seguimos tendencia, soporte, resistencia, los sincronismos, los vacíos, todo eso. El análisis del gráfico panorámico para los vacíos, los soportes y resistencias. Seleccionamos nuestros activos, hacemos nuestra lista de observación y plan de monitoreo. ¿Sí? Intenten no hacer algo como lo que se muestra acá. Yo recuerdo que hubo un tiempo en que yo hacía un premercado que era algo como lo que dice ahí. Hoy tenemos tendencia lateral en diario que podría llevar el precio a la zona 52.21, pero en caso de ruptura bajista podría darse la llegada al 49.50, el H4 se dirige, choppy a resistencia, atraviesa un retro importante al 50% del movimiento previo. En 60 minutos es choppy, estamos pendientes de soporte. Luego la vela 15.5 minutos y lo mismo en varios pares de moneda. ¡Qué horror! No entendió nada. O sea, hizo semejante resumen y después va usted y bueno, ¿qué fue el que finalmente qué dice ahí? O sea, usted mismo se enreda. Hoy día pues en Go4Pip tenemos procedimientos muy elementales, muy simples porque se trata de eso. De la simpleza para que nos lleva a la efectividad y a la objetividad. ¿Sí? De la mano, la una va con la otra. Si usted es objetivo, genera efectividad. Obviamente, pues con un método que esté probado que funciona. Bueno, las rutinas de mercado. Ya vamos a ver los procedimientos. Estos son, es que para poder que el documento sea compacto, aquí están solo nombradas y ya ahorita vemos el procedimiento de cada uno. La revisión de listas de activos, localización de ayudas de memoria, o sea, trabajo ya en el chart, seguimiento del precio, análisis vela a vela en zonas focales, o sea, zonas de soporte o resistencia, detección y operación de oportunidades, gerencia de trade. En el postmercado, entonces, tomamos datos de operación, medimos el performance en cuanto al average, el Sharpe, ¿sí? El average, recuerden que es la ganancia sobre la pérdida, el Sharpe es lo que la relación de ganancias frente a la relación de pérdidas. En promedios, el gain loss también es una relación ya en dólares. El que nunca miente, obviamente. Usted se puede inventar todos los indicadores que quiera, pero la pérdida o ganancia del portafolio es finalmente el juez. Este es el juez máximo, pérdida y ganancia de su portafolio. Y las anotaciones de pensamientos, sentimientos, emociones que hizo durante su jornada en el diario de trading, luego las lee y créanme, eso es aburridorcito empezarlo, pero cuando ya se vuelve hábito es muy, muy útil. Usted empieza a detectar cosas bien interesantes. También viene la evaluación gráfica, lo que operó y lo que no operó, toma lecciones aprendidas y mejores prácticas para los procedimientos de pre y de mercado. Y llevar una bitácora gráfica o en video, al que no le gusta escribir, entonces haga video, pero haga algo. Lleve una bitácora que le ayude a generar memoria. Bueno, los procedimientos analíticos. Personas que vayan a mirar 1 a 5 activos pueden seleccionar
el mejor time frame, ¿sí? Por ejemplo, si usted es trader de Libra CAD, aquí debería decir, hombre, yo veo que el mejor time frame para trabajar en este momento, la Libra CAD es 4 horas. Entonces, de aquí va a derivar ya toda su estrategia, ¿sí? Eso es lo que hacen las personas que tienen pocos activos. Los de más de 5 activos, entonces, mejor concentración en time frames y ampliar el horizonte de activos. Es decir, una persona que, por ejemplo, en mi caso, mi trading plan es tendencias de hora y 4 horas en muchos activos para seleccionar los mejores de aquellos, ¿sí? No seguir todo en todos los marcos de tiempo porque qué chifladura. Bueno, vienen los procedimientos de evaluación de tendencia, definir dirección, si es alcista, bajista, lateral o una transición. Las zonas pivot, acuérdense cuando estudiamos el diagrama de zona de seguridad, zona de precaución, zona de ya perdió o zona de conflicto. El ambiente fluido choppy, en spike o en canal o en rango, ¿sí? La evaluación de vacíos, zonas de soporte o resistencia, poner alarmas, el vacío por tiempo, por fluidez, evaluación de velas, ¿sí? El mensaje. Entonces miren cómo hemos venido estudiando tendencia, zonas, ahora ya leemos velas, forma, localización, mensaje, ¿sí? Estudiamos el sincronismo con el time frame panorámico, ¿sí? Lo que yo les mostraba hoy de Euroout cuando se operó. ¿Qué se hizo en Euroout? Euroout. Miramos primero un panorámico. El panorámico está bajando, llegando a piso. Listo. Y luego un gráfico que es el que yo sigo. ¿Sí? Y listo. Y él está en tendencia bajista, llega a una zona de vigilancia, aparece una vela que dice opérame y entonces te operamos. Eso es todo. Paso a paso. Ese es el trabajo del trader de price action. No es nada complicado. Bueno, este es un tema, el tema de los sincronismos que ya lo estudiamos, no me voy a, de lo que era vela, lo que era movimiento, lo que era tendencia, entonces no volvamos a, listo. Bueno, ya viene entonces, eso eran procedimientos analíticos, ahora vienen procedimientos de acción, la revisión del calendario, las precauciones, ¿sí? Todo eso que hicimos de la parte analítica son lo que se llaman las rutinas premercado, ¿cierto? Y terminamos con una rutina que se llama selección de activos. Miren que apenas todo ese análisis que hemos hecho apenas es premercado. En la selección de activos queda como prioridad, o sea, ya para trabajar, así como les contaba. Entonces, las tendencias alcistas y bajistas con vacío disponibles en zonas de los primeros pivotes, visitando las zonas luego de retrocesos. Mejor dicho, la crema innata, lo que nos pasó con el Euroout. Estaba donde tenía, cumplía todos los requisitos, prioridad 1. Prioridad 2, por ejemplo, sería ese mismo activo en este momento. O sea, está en tendencia, tiene vacío, etcétera, pero ya se fue la operación. Ya hay que esperar la siguiente. ¿Sí? Los prioridad 1 son los que están lísticos para disparar. Prioridad 2 son los que hay que esperar. Y prioridad 3 es aquello que usted ve sucio, desordenado en ninguna parte, en zonas de conflicto, ni lo mire. Eso ni lo mire, no pierda su tiempo allí. Entonces prioriza. Entonces llegamos a revisar listas de activos, a enfocarnos en los activos prioritarios, a poner ayudas de memoria. Para los que no tenemos tan buena memoria, las alarmas son muy útiles, las líneas. Si la línea debe ser de ayuda, si se va a complicar la vida, mejor no la ponga. ¿Sí? Ya entonces hacemos el seguimiento, miramos nuestros árboles de decisión para entradas, ¿sí? Si la ve las señales de buena calidad
o se da el sincronismo y hay vacío, operamos. Nosotros, ¿qué hicimos? Una vela, nosotros no operamos sincronismo. Hoy no operamos sincronismo. Hoy operamos fue la vela señal de 60. Pero si nosotros miramos aquí, vamos a ver una potente reversión de 15 minutos e inclusive hubo una falla de compradores de 5 minutos. Esa le permite a usted la misma entrada de nosotros con un stop más apretado. Es más agresiva, porque aquí le puede coletear. Yo siempre soy más conservador, entonces tomo stop más grandes. ¿Sí? Y entonces menores tamaños de lote. Listo. Aquí pues están nuestros árboles de decisión para las tendencias, para los manejos de riesgo. ¿Sí? La gerencia de trade, los 4 métodos y los procedimientos postmercado, como medirlos. Todo está paso a paso, ¿cierto? Todo, absolutamente todo en el seminario Go for Pip está paso a paso, ahí termina. Porque como les digo yo, la idea es cerrar la brecha entre teoría y práctica. ¿Sí? Manuel Gómez Alfonso, la operación a mercado, sobre todo para gráficos de alta velocidad. Yo pues ya no soy muy amigo de la alta velocidad. Gráficos de 5 minutos, 15 minutos, ya no me gusta mirar mucho eso. El gráfico más veloz que yo miro en este momento es 60. Lo que hace que estoy trabajando en estos gráficos de 64 horas, mi performance anda muy bien, entonces no me voy a mover de ahí. Pero eso ya depende de cada quien. Tengo traders que trabajan muy bien 5 minutos. ¿Sí? Y ya sí son más raros los que trabajan diarios, semanales, esos son más extraños, pero también los hay. Como siempre, gracias pues a Vicky y todo su equipo de FX Street por la invitación a compartir este espacio con ustedes. Un pequeño seminario sobre Price Action, basado obviamente en el seminario profundo que tenemos. Creo que han sido 2 días muy interesantes con ustedes aquí, un repaso muy sabroso sobre la acción de precios. Hoy vamos a terminar entonces esta introducción en este taller al mundo de la acción de precios, el price action, viendo ya lo que se habla sobre gerencia de trades y lo que nosotros hemos llamado performing y manejo de negocio. Performing porque hablamos de mejoramiento del performance, del desempeño, ¿sí? De pronto pues debiera usarse más en castellano, pero bueno, al estudiar todos estos temas en inglés y se queda uno como con los términos, ¿cierto? Para efectos prácticos vamos a mejoramiento del desempeño permanente, ¿cierto? Bueno, hagamos un repasito con un ejemplo del día. Muy bueno. Una venta que hicimos hoy en Euroout 60 minutos. Sencillita. Tomamos nuestro panorama del gráfico diario y vimos que esto todavía podía bajar y puede bajar hasta por acá. ¿Sí? Se da un retroceso ordenado negocio. Cuando hablamos de gerencia de trade son inacabables los métodos, ¿cierto? Son pero incontables. ¿Por qué? Porque hay tantos métodos como traders en el mundo, ¿cierto? Todos finalmente desarrollamos una manera en parte técnica, en parte intuitiva, pero todo termina volviéndose un procedimiento en el que uno cree y que es el que le da resultado. Lo importante de la gerencia de trade es siempre mantener respeto por las reglas de gerencia de riesgo. ¿Sí? El sobreapalancamiento es muy bueno para ganar, pero para perder es
doloroso. Entonces mejor manejar riesgo controlado. Sí, siempre hacer el cálculo en las operaciones. De eso vamos a hablar ahora en el trading plan. Pero aquí, hasta el día de ayer nos enfocamos en la entrada, ¿cierto? Habíamos dicho, contexto de tendencia, zonas y mensaje de vela en la zona para entrar, ¿cierto? Todo bajo unas reglas de gerencia de riesgos. Ahora vamos a hablar del manejo ya en la batalla. Si ya en la batalla usted ahí metido, cuando ya no tiene control de nada. Uno como trader, ¿de qué tiene control? De cuándo entra y de cuándo sale y de cuánto tamaño de operación utiliza. De nada más, ¿cierto? Siempre estamos tomando una probabilidad. Con cualquier método, no hay métodos de... Llega el precio allá, esperamos la vela de este time frame, no quise usar sincronismo en este caso, y listo, y nos fuimos a un todo nada y, sí, stop o limit, porque eso ya está también muy cerca de un piso diario, ¿cierto? 5 días bajando y ya empieza a llegar a la zona donde se manifestó la demanda, entonces, bueno, la prudencia. Eso es todo. Miren que lo que hemos hablado los últimos 2 días, y perdón que yo entre un momentico aquí al portal, lo que hemos hablado los últimos 2 días es lo que hacemos nosotros permanentemente. Esperen un momentico para que ya entremos al tema de gerencia. Que me acaban de oír una expresión que dije todo o nada. Eso es uno de los modelos de gerencia que usamos. Bueno, no sé qué pasa con el portal, no está entrando. Pero ese trade también pueden ver el video aquí en nuestra página de Facebook. En nuestra página de Facebook, aquí está. Go4pips.com trading, allá está el video. También está aquí. Bueno, ahí en nuestra página lo encuentran. Aquí mientras se soluciona el tema de Go4Pip que no me está entrando a mí, no sé si a ustedes. Vamos entonces al tema de gerencia. Gerencia de trades, performing y manejo de... Miren que es muy sencillo, es un paso a paso. El price action no tiene ningún misterio. Es tendencia bajista. Ya evaluamos el vacío yendo a un gráfico panorámico con el tema de sincronismo. Tendencia bajista. ¿Qué busco? Techos. El precio llega frente a mis ojos a un techo. ¿Sí? De hecho, eso en algún momento se debió ver verde. Esa vela debería verse como algo así. Cuando llegó allá arriba, cuando estaba en movimiento, ¿sí? Así se veía. Uno dice, oh, eso va para arriba. Ya empieza uno a pensar aquí, dice, no, siempre es el mismo efecto psicológico. Va para allá, a esperar. Porque como es tendencia bajista, solo pienso en vender. En este time frame puede que una persona que siga 5 minutos ahí va comprando, ¿cierto? Pero aquí, voy ahí, ¿cierto? Se ve verde, ¿sí? Una opción y ya les voy a mirar, les voy a mostrar antes que vamos al tema de gerencia. Eh, es usar sincronismos con gráficos de 5 minutos en la zona. Otros son más agresivos y entran a nivel, ¡pum! Ponen la orden y ya. Yo no soy muy amigo de las entradas a nivel, prefiero, si no he de esperar el patrón del gráfico que estoy mirando, prefiero entonces esperar un sincronismo. Entonces, a una zona de techo. Hemos hablado, las zonas de techo en tendencias a la baja son zonas de vigilancia, ¿sí? Porque es una zona de techo. Acuérdense cuando vimos lo de soporte y resistencia, que al vencerse un piso, se vuelve una zona focal, no como un techo, pues, propiamente dicho, sino una zona focal donde hay
eh, compradores atrapados y vendedores ganando, que vuelve y entonces eso crea presión bajista, debe crear, ¿sí? No es que a la fija se va a crear, pues ahí es donde viene el análisis, ¿cierto? Tendencia a la baja, hay espacio para moverse, llega a esta zonita que llamamos resistencia menor y se forma una vela con cola de techo y cuerpo rojo pequeño, ¿sí? Miren que el retroceso es feo, cola de piso, luego cola de techo, luego entrelazamiento de velas, ¿sí? Pero el ambiente es a la baja, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho? Tomar el corto, llegar hasta acá, hasta el pivote y adiós, ya. Ahora, no es que esto sea una fórmula mágica, ni mucho menos. Simplemente nosotros hacemos nuestro análisis, dejamos que se manifieste la oferta en una zona donde debe manifestarse la oferta y pues creerle, listo, se manifestó. Y es lo que uno espera de una zona menor. Pues entonces tomo mi corto. Así se ve al momento de tomarse la operación. ¿Cierto? Así se ve.